plata Sí, señor, 9,19 gramos. 9,19 gramos. Y para el platino, $122 aproximando. 122,06. 0,6 gramos. Listo. Ahorita vamos a confirmar si vamos bien. Ahora, la fracción o el porcentaje de líquido. La palanca para el líquido sería 42,4 menos 7 sobre 55 menos 42,4, que sería la palanca total. ¿Cuánto, muchachos? De las 12 personas que hay conectadas, ¿cuánto? Profe, 73,75. Sí, señor, así es, 73,75%, que en términos básicos equivaldría a 368,75. 368,75 gramos, y que vamos a ver básicamente cómo es la composición del líquido en plata y en platino. Entonces, para la plata serían esos 368,75 gramos, factor D, buscamos el W líquido de 0,55 o 55 sobre 100, ¿no? Y para el platino sería el excedente a 1. Entonces, 368,75 factor de 0,45. ¿Cuánto nos da de plata y cuánto nos da de platino? Sería 202,81. 202,81 gramos de plata. Y 165,93. 165,93 gramos de platino. Sumar plata con plata, y sumar platino con platino. A ver cuánto nos da de cada uno. Entonces, plata con plata, ¿cuánto nos daría? Profe, eso daría 212 gramos. 212. Sí, señor, plata con plata. 212 gramos. Ok, y platino con platino. $288. 288 gramos. Entonces, ¿con qué se compara? Con lo que teníamos aquí. Obviamente ustedes lo tienen ahí en su cuaderno de apuntes de la semana pasada, ¿no? Entonces, plata y platino. ¿Cuánto es el 42,4% de 500?
212, profe. Eso, ese es el W sub 0. Entonces, 212 gramos y 500 menos 212 nos daría 288. Y confirmaríamos que lo que estamos haciendo va bien. Esto ya existía atrás, ¿no? Simplemente que lo recuerdo porque pues, mi tablero no tiene la opción de estar buscando pantallazos anteriores, ¿no? Qué bueno que fuera así. Eso en cuanto a lo que es la temperatura 3. Estamos en proceso de solidificación mientras estemos en esa región de doble fase que es como la cabeza de ese pájaro que tenemos ahí en el diagrama de fase. Va a seguir disminuyendo la temperatura y vamos a llegar hasta la temperatura 4. Temperatura 4 que nos la indica el diagrama. La temperatura 4 según el diagrama es de 1186 grados Celsius. Entonces, para que se vayan ubicando ahí en el diagrama, 1186 grados Celsius. Entonces, la temperatura disminuye. Ahí tengo entonces la guía. Disminuye. Este era el punto donde estamos, de 1419. Sigue disminuyendo. Y llegamos aquí a 1186. Más o menos por acá. Y en esas condiciones tenemos cortes con la región sólida alfa al 10.5 y cortes con la líquida al 66.3, que esos serían los W de las palancas. Pues este de acá, que sería mi W alfa, y este de acá, que sería mi W del líquido. Quedó horrible ese líquido ahí. Hoy no tengo pulso para escribir con el mouse. Líquido. Bueno, espero que se vea bien. 66.3 y 10.5. El W sub 0 pues sigue siendo 42.4. Vamos a averiguar en esa condición cuánto líquido queda aún. Y ya tenemos los valores, ¿no? El W sub 0 sigue siendo 42.4. W alfa ahora ya no es el 7%, ahora es el 10.5%. Y el W de líquido ya no es del 55, ahora es del 66.3. Entonces, para averiguar cómo es la fracción y el porcentaje después de multiplicar por 100 del líquido, y lo mismo con alfa. Esto ya es parte del peritéctico, lo que vamos a averiguar acá, ya es parte del peritéctico. Entonces, por favor, operaciones matemáticas para esas palancas, donde para el líquido, que sería la palanca de la derecha, sería entonces 42.4 menos 10.5 sobre 66.3 menos 42.4, que es la palanca total. Y para alfa sería algo así como 66.3 menos 42.4 dividido entre 66.3 menos 10.5. La palanca o el denominador es el mismo tanto para la del líquido como para el sólido, que es la palanca total. Se espera que haya menos líquido, señor. ¿Podría repetir, por favor, otra vez las palancas? Claro, para el líquido, es más, fíjense en la gráfica para que se les quede el proceso. En la gráfica, esperen que me aparezca el mouse, pero se me perdió. Me volvió a pasar lo típico que se me bloquea la pantalla. Listo. Bueno, no fue que se bloqueara la pantalla, fue que se acabó la pila de mi mouse. Ya la reemplazo.
Bien, entonces voy a trabajar aquí con el digital. Entonces, esta de acá es la palanca del líquido, hasta aquí. Y esta de acá es la palanca del sólido, obviamente porque es hacia el sólido y es hacia el líquido. Entonces, si quiero hallar cuánto es la del líquido, que es esta, entonces ella es igual al resto de la palanca. Entonces, ¿cuánto es el resto? W sub 0, que es 42,4, menos W alfa, que es 10,5, sobre la palanca total, que es W del líquido, que es 66,3, menos el W de alfa, que es 10,5. ¿Cuánto nos daría Profe, el X líquida 37,17%. 37,17, un segundo y apunto de una vez, 37,17%. Y equivalente a X alfa 42,83%. el alfa 42, revíselo, porque la suma de los dos debe dar 100. ¿Listo? Entonces ahí hay una fallita. No sé si sea el líquido, pero lo que se espera es que haya menos líquido que a 1419. ¿Por qué? Porque la temperatura siguió disminuyendo. Debe disminuir el líquido y aumentar alfa, pero aún no se ha solidificado por completo. Entonces, confirmen el 37,17 y revisen el dato del alfa. Profe, a mí el de líquido me da 42,83. 42,83. Los demás confirmen o desvirtúen. Profe, a mí me da 57,17 el líquido. El del líquido. Uy, muchos datos. Me asusta. No, profe, ese 57 es el de alfa, profe. El del alfa sería como el complemento. Vuelven a leer el del líquido. 42,87. $83, profe, 42,83. Vuelvan a revisar. Y el del líquido 57,13. ¿Fue que me dijeron? 17. Pues para el líquido sería 42,4 menos 10,5 sobre 66,3 menos 10,5. Sí, profe, W alfa sí da 57,17. No es W alfa, es la fracción en peso de Ok. alfa. Ojo con eso. W alfa, miren la. Perdón, X alfa. Eso, muy bien. Sí da el 57,17. Ok, entonces confirmen la del líquido y ahora busquen cuánto es básicamente hablando cada una de ellas. Recuerden que la base de cálculo es 500. Entonces, ¿cuánto cada una? Confirmados los porcentajes, ¿cuánto necesitamos saber cuánto en. Aquí esta escenografía mía está muy pequeña. Ay. Estaba trayendo una batería para mi mouse. Confirmen la masa. Ahora sí. ¿Cuánto sería la masa del líquido y la masa de alfa? Profe, 214,15, la del líquido. Y la de alfa, 214,15, sí señor. ¿Y la de alfa? 285,85.
Nomás vayan confirmando, porque vamos a realizar otro quiz sobre esta temática, porque en eso estamos muy flojos antes del parcial. Entonces es importante ahora afinar detalles. El otro quiz es el día jueves, que es que nos vemos, ¿no? Entonces de una vez tomen nota, los que no están en clase son como 8 personas, entonces por favor Sebastián y María José, ¿está conectada? Ah, ok, entonces los que están conectados por el grupo de WhatsApp indiquen, ¿no? Quiz el día jueves relativo a qué? A diagramas de fase. Ahí es para el desquite. ¿Por qué, Fabián, verdad? Para ¿Fabián o Fabio? repasar un poco el tema, profe, sí. Bueno, hable primero Fabián y luego Sebas. Ok, Sebas, ¿qué comentaba? También lo mismo, profe. Listo, entonces para el otro martes. Pero ya de ahí no se corre más. Para el otro martes sobre esto para poder afinar detalles, porque según el primer quiz hubo mucha falla. La idea es corregir esas fallas. ¿Cómo? Pues con todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuánto hay de plata? De plata serían 214.15 y plata en el líquido, ¿no? Factor D, entonces W del líquido es 66.3 sobre 100, entonces 0,663. Y para el caso del platino, los mismos 214.15 gramos. Factor D, aquí serían unos 32.7. Entonces 0,327. A ver, 10, no, aquí es 3. 10, sí. 0,337. Para el caso de alfa serían 285.85. Con el W alfa, que es 10.5. Entonces 0,10.5. Y para el platino lo mismo, 285.85. Factor de 89.5. Entonces 0,89.5, 10. De ahí salen los valores de la plata y el platino en el líquido y en el sólido alfa. Respuestas, empiecen a generar cálculos ahí en sus calculadoras, valga la redundancia. ¿Cuánta plata en el líquido? Profe, 141,98. 141,98 gramos. ¿Cuánto platino en el líquido? 72,16 gramos. 72,16 gramos. No olviden los criterios de aproximación, si hay, ¿no? Con el siguiente dígito. Para la plata en el sólido alfa. $30,01. 30,01. Y platino en el sólido alfa. 255.83.
corroboren esos resultados entre todos. Y sumen plata con plata, la plata del líquido con la plata del sólido alfa, a ver cuánto nos da, y la plata del sólido, el platino del líquido con el platino del sólido. ¿Cuánto nos daría? $328, pues platino 328. ¿Y la plata? 172. 172. Ahora, confirmen si eso era lo que había inicialmente de plata y platino. ¿Sí o no? ¿Era lo que había inicialmente, muchachos? ¿Sí o no? No, señor. Entonces, hay un error. Entonces, vamos a revisar. Sacaré mi calculadora y empecemos a revisar. Pues empecemos desde la palanca, porque no sabemos cuál sea el del error. En la falla se está dando tanto en los componentes de alfa como en los del líquido. Para el líquido, entonces la palanca sería la de la izquierda, que es 42,4 menos 10,5 dividido entre 66,3 menos 10,5. Y eso nos da 57,17. O sea, aquí está invertida. Según esto. Entonces Sí, ahí profe, hay una craso, ¿no? Señor. el 42,4 menos 10,5 sobre 63,3 menos 10,5 es el del X líquido. O sea, aquí están invertidas por lo visto. Sí, sí, señor. Vamos a invertirla. Esta es la de alfa y esta es la del líquido. Pero vamos de todas formas a corroborar la de alfa. La de alfa sería 66,3 menos 42,4 dividido entre 66,3 menos 10,5. Daría 66,3 menos 42,4. Aquí equivoqué. 42,4. 66,3 menos 10,5. 42,83 para alfa, dándonos estos valores. Pero acá hay error. Hay que corregir. Porque ya cambian los Ws. Eso es lo bonito de los diagramas. Podemos detectar fallas porque no se cumplen entonces las conservaciones aquí de la masa. Lo que esperamos era un 212 de plata y un 288 de platino. Entonces el 4283 de 500, pues tiene que ser 21415, sí, está muy bien. Y el 5717 de líquido, 285,85. Hasta ahí bien. Entonces 214,15 para alfa, el W alfa. Entonces aquí sería 0,1005. 0,105. Entonces de una vez hallémoslo.
2,14,15. 22,49 con criterios de aproximación. No olvidar eso. Ok. Y aquí sería 0,89,5. 10, 10, 10, sí, señor. 2,14,15 por punto 8,95. Espero que estén corrigiendo. Sí, señor. 191,66. Ahora, con la plata en el líquido, utilizamos el W del líquido que sería 0,663. 0,663. Entonces, 285,85 por punto 663. 189,52. Y para 0.337, entonces 0.337. 285,85 por punto 337, eso nos da 96,33. Cambió completamente, ¿no? Ahora con esos vamos a volver a realizar la sumatoria. Plata del sólido alfa más plata del líquido, ¿cuánto nos da? $89,52 más 22,39. 212,01. Bueno, como les decía, pueden haber centésimas, ¿no? De error. Aquí hay una centésima aceptable. Y en el caso de los platinos, 191,60. 287,99, que por criterios de aproximación sería 288. Pero bueno, ahí está pues la centésima por criterios de trabajos o de procedimiento matemático, ¿no? O sea, es aceptable eso que da ahí. Listo. Ojo con esto. Las palancas. No sé si allá no se vea bien, clarito. Cuénteme en la imagen del tablero cómo se está viendo. Ahí en el abajo en la parte líquida donde dice 285,85 por, ¿ese qué número es? Acá. Sí, señor. 0,337. ¿De dónde se obtuvo? 1 menos esta de acá. O la otra es 100 menos 66,3. Eso nos daría 33,7 dividido entre 100, 0,337. Esa sería nuestra temperatura 4. ¿Qué está ocurriendo aquí con esto? Entonces, reacción peritéctica. Entonces tenemos, en esa reacción peritéctica tenemos solución sólida, alfa, a un porcentaje del 42,83, esta de acá, más líquido a un porcentaje del 57,17 para formar por enfriamiento lento
una nueva solución sólida llamada beta. Beta, que es el 100%. Ese beta del 100% está compuesta de, ojo, este beta al 100% se compone de un 42,4% de plata y un 57,6% de platino. Como es monofase, una sola fase, beta, pues no hay regla de la palanca. Pero ¿qué está ocurriendo a 1186? Quedó un líquido del 5717 y este líquido funde al sólido alfa que está al 4283, es decir, este líquido que está rodeando a este sólido lo funde. ¿Cuál es el catalizador para que lo funda? La temperatura de 1186 grados. Y simultáneamente generan embriones, núcleos, cristales y granos de un nuevo sólido llamado beta. Y ese sólido beta tiene una composición del 42,4% de plata y del 57,6% de platino. Y hasta ahí lo que ocurre en la temperatura 4. Es decir, de esa aleación, el punto térmico 4 es tal vez el más importante porque fíjense todo lo que trajo. Vamos ahora a trabajar temperatura 5. Voy a borrar algunas cosas acá del documento. ¿Ok? Para poder pensar ahora en temperatura 5. Y borro tablero porque ya se me acabó. Ya tomaron nota de esto, ¿cierto? La temperatura 5 es 1186 grados Celsius menos delta de T. Ojo, menos delta de T, es decir, levemente por debajo de donde estamos ahorita. Estamos acá levemente por debajo. Listo, ahí. Esto es levemente por debajo. Entonces cambian, ya la palanca se acorta por aquí. Estaríamos trabajando aquí. Listo, por ahí. Esa sería 1186 menos delta de T, temperatura 5. ¿Qué está ocurriendo ahí? Ahí, fase sólida beta, fase sólida beta, con una composición del 42,4% de plata y del 57,6% de platino. Ese 42,4 equivale a 212 gramos. Vamos a cambiar que esto no se vea casi. Y para el caso del platino, el 57,6 equivale a 288 gramos a partir de la base de cálculo que es 500. Hasta ahí, lo mismo con que terminamos el punto anterior térmico, el T4. ¿Qué es lo nuevo? Formación de embriones de alfa en los límites de grano de beta. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que esos embriones no suman en la estadística. Me refiero a esto, ¿no? Que es beta. Simplemente empieza ese proceso ahí en 1186 menos delta de T. Entonces, tenemos aquí unas fotomicrografías en las imágenes. La primera temperatura que trabajamos, todo líquido. La segunda temperatura, o mejor, la tercera, para el caso del diagrama,
La tercera que trabajamos, que es esta 1419, nos dio entonces un porcentaje de sólido, que es alfa, y el resto líquido. El líquido era alrededor del 75%, recuerden, y el sólido alrededor de un 24-25%. Sigue enfriándose y llegamos a la temperatura 4, que es alrededor de un 57-17 de líquido más un 42-83 de sólido. El líquido funde al sólido convirtiendo o generando un nuevo sólido llamado beta, que es este de acá. Esa fue la que encontramos a 1186, después de un proceso largo donde el líquido funde al sólido alfa y genera un nuevo sólido beta, hasta que pues ya no hay líquido. Eso es lo que ocurre en el peritéctico. ¿Qué pasa para la temperatura nueva? Que es la temperatura 5186 menos delta de T. Acá en los límites de grano empiezan a formarse en embriones. Entonces, embriones son como punticos. Punticos, un puntico, otro puntico. No hay, digámoslo así, opción de que haya estadística, porque es muy pequeño en términos másicos, como para decir es un tanto por ciento, ¿no? Simplemente ahí empieza a formarse un nuevo sólido. Ese nuevo sólido es alfa. Y se forma en los límites de grano de beta, es decir, por acá no aparece, por aquí no hay ni por aquí no hay, es decir, eso es inviable. Es en los límites de grano que se forma ese nuevo sólido llamado beta. ¿Por qué? Porque los límites de grano son espacios pasivos, son lugares donde hay concentradores de energía, por ello pues se convierten en lugares donde puede darse fallas en los materiales, son imperfecciones cristalinas, en pocas palabras, y ahí es donde puede llegar entonces la opción de conformarse un nuevo sólido, en este caso sería el sólido alfa, que es mucho más rico en platino, y el beta que tenemos acá es mucho más rico en plata. Entonces, como el sólido alfa es mucho más rico en platino, pues es como asumir que una gran parte de platino se está moviendo de beta hacia esta región del límite de grano, pero al moverse arrastra algo de plata, formando una solución llamada alfa, que por ahora no es estadísticamente hablando algo representativo. Toca seguir bajando la temperatura para poder ver entonces un valor, ¿no? Entonces, eso para la temperatura 5. Borremos acá, cerremos aquí. Y ahora vayámonos a la temperatura 6. Vamos a trabajar como temperatura 6, 800 grados Celsius. Está acá, es decir, esta temperatura de 1186 menos delta de T sigue disminuyendo. Hasta ahí. Eso es lo que ocurrió. Entonces, temperatura 6, 800 grados Celsius. Borremos. Recuerden que se está formando alfa en los límites de grano de beta, ¿no? Entonces, temperatura 6. Ya en esta temperatura va a ser mucho más percibible. 800 grados Celsius, bajó alrededor de casi 200, casi 400 grados desde aquí hasta aquí. Entonces, a 800 grados Celsius vamos a averiguar cuánto es la fracción que hay de alfa y cuánto es la fracción que hay de beta, porque estamos en una región de doble fase. Entonces necesitamos trazar unas verticales o perpendiculares al eje composición. Entonces aprovechemos las rojitas que hay acá, esta de acá, hasta que cortemos la línea del sólido alfa. Ahí, fíjense que está entre 0 y 10, pero no es ni siquiera la mitad, sino antes. Entonces, tarea de una vez, averiguar cuánto es ese W alfa. Y ahora la de beta, que es moverme más o menos aquí con el corte, que es por ahí, muy cercano a 80, entre 70 y 80.
Entonces, vamos a averiguar cuánto es el W alfa ayudándose con reglas de 3 y cuánto es el W beta. El W sub 0 sigue siendo 42,4. Es decir, ese no ha cambiado. Entonces, con sus escuadritas, por favor, averiguar cuánto es el W alfa, cuánto es el W beta. Allá en sus diagramas, hagan el manejo gráfico, ¿no? Tracen las líneas, midan para entregar resultados. W sub 0, 42,4%. W alfa por entregar. W beta por entregar. ¿Cuánto dio alfa y cuánto dio beta, muchachos? Profe, a mí me dio 2 y 78. 2% y 78%. Muy bien, gracias. Con eso vamos a averiguar la palanca para alfa y la palanca para beta. Simultáneamente, cada vez que haya eso, hallo básicamente hablando, recuerden que la base de cálculo es 500, ¿no? A cuánto equivale en masa y luego en cada una de esas fases cuánto tiene de plata y cuánto de platino. Es el proceso que hemos venido realizando ya en muchos pasos de muchas aleaciones. Entonces, por favor, realizar eso y ya corroboramos esos datos.
¿Cuánto nos dio la palanca de alfa, muchachos? Calculémosla. Y a esta altura deberían tener las dos. Alfa es la palanca de la izquierda. Entonces, para hallarla es igual a la palanca de la derecha, que sería 78 menos 42,4. Dividido entre la palanca total, que es 78 menos 2. Y eso nos daría 46,84. De 500 equivaldría a 234,2 gramos. Y de ahí, ¿cuánta plata y cuánto platino? En el caso de la plata, ya vamos a ahorrarnos estar escribiendo lo mismo siempre. Entonces, 234,2 plata en alfa al 0,2. Entonces, por 0,02 y nos daría 468. Y para el platino sería ese 234,2 por 0,98, que es el excedente. 229,52. Para beta, que es la palanca de la derecha, entonces es igual a la izquierda, que es 42,4 menos 2, dividido entre la palanca total, que es 78 menos 2, y eso nos daría 53,16. De 500 sería 265,8 gramos. Fíjense que en la temperatura 5 habían embriones de alfa. Ya en la temperatura 6, 400 grados más abajo casi, ya hay casi un 50% de alfa formado. Es decir, creció y esos límites de grano ahora son granos. De estos 265, ¿cuánto es de plata? ¿Y cuánto es de platino? Para el caso de la plata, 265,8 por el 0,78, porque es por W alfa, 207,32. 207,32 gramos. Y para el caso del platino, 265,8 lo multiplicamos por 0,22. Y nos da 58,48. 58,48 con criterios de aproximación. Ahora vamos a sumar plata con plata. Miremos, 207,32 más 468, y eso nos da 212 flat, exactos, que era lo que se esperaba. Y lo mismo vamos a realizar con el platino, que sería este con este. Platino en alfa y platino en beta. Tendríamos 229,52 más 58,48, 288, confirmándose la conservación de la masa. Y listo, si seguimos bajando la temperatura, por ejemplo a 600, pues vamos a ver que se sigue modificando esto. Sigue aumentando alfa, superará el 50%, y beta seguirá disminuyendo. Si miramos cómo es, miremos a ver si se deja acá esto, sí. Vamos a generar aquí un círculo más, o bueno, una fotomicrografía más.
esto de acá, recuerden que aquí se estaba formando beta en los límites de Gram, ¿no? Entonces beta ahora creció. Pues voy a mantener acá al menos la orientación, ¿no? Entonces creció de esta forma. Entonces, estos límites de grano fueron creciendo de alfa. Ahora, alfa es lo que hay acá. Y estos son betas. Aquí hay un grano de beta. Acá hay otro grano de beta. Y acá hay otro grano de beta. Pero se fueron disminuyendo. Miren los 3 granos aquí. Este era beta. Este era beta. Y este era beta. Y acá habían apenas trazas o embriones de alfa, pero fueron creciendo, creciendo, se fue ensanchando ese límite de grano, ya no es un límite de grano, ya es otra fase llamada alfa, separando esos granos de beta. Entonces, de alfa ya casi un 47% para esa temperatura 6 y de beta, de tener un 100% se redujo a un 53%. Si la temperatura sigue reduciéndose, 700, 600, 500, 400, pues va a seguir aumentando el tamaño de la fase sólida alfa y va a seguir disminuyendo el tamaño de la fase sólida beta. Es decir, manejarán ustedes las palancas, este valor será cada vez más pequeño hasta que valga 1 a esta temperatura de 400, y acá este valor que nos dijeron ahorita que es 78 seguirá subiendo a 80, 80 y tanto, 90, hasta acá, a los 400 grados Celsius. Eso pues generará unas palancas diferentes. Bueno, eso en cuanto a esta aleación, la aleación número 1. Vamos ahora a hacer análisis de la aleación 2. En esa pues yo espero que ustedes participen más, muchachos, porque pues la verdad estoy sintiendo como que están muy calladitos. Entonces vamos a hacer algo rápidamente. Por aquí tengo mi vista. Van a activar cámaras, muchachos. Solo cámaras, nada de audio. Gracias, Sebastián. Vecino aquí nomás. No, Ok, profe. Juan David. Ok, Kevin. Ok, Brian. Ok, Samuel. Me alegra que esté con esa sonrisa de lado a lado, Samuel. Muy bien, Freddy. Ok, Jorge. Nos falta Manuel. Bien, Sebastián, Camilo y Fabio. Se han caído algunos porque había más personas conectadas. Creo que Lili, si no me equivoco. Manuel Ricardo, Camilo, no tienen cámaras, no le está funcionando, no están por ahí cerquita. Bueno, Fabián, ahí con su ayudante que siempre la escuchamos o lo escuchamos. Manuel Ricardo, muy bien. Camilo, profe, estoy desde el PC. Ah, listo, Camilo, o sea, es un portátil que no tiene la opción de cámara. Recuerde de vez en cuando estar conectadito también con el celular para esto. Cuando yo no escucho que ustedes participan, pues me asusto y creo que estoy de frente a solo equipos y que por ahí ustedes andan en otro plan, distinto al estar atendiendo, ¿no? Vamos a analizar la lección 2, pero necesito algo. Empecemos en el orden que están aquí en las cámaras. Sebastián, ¿usted tiene impreso ese diagrama de plata en platino? Excelente, muy bien. Juan David. No, profe, No lo yo tiene, no entonces tengo está trabajando impreso. sobre Eso esta. lo enseña. Ah, bueno, me interesa que lo tengan impreso porque la idea es que estén trabajando sobre ese documento. Kevin Carrillo, ¿lo tiene impreso? No, señor. Brian Cortés. Sí, señor. ¿Sí o no? Es que no le veo el documento. Eso es lo que quiero ver. Muy bien, Samuel. Ay, profesor, yo la verdad no lo tengo impreso. Homie, los del semestre anterior. Ay, pero es que están No diga que ya los muy distribuyó. rayados. Pero yo los tengo ahí, me Ah, estoy bueno, pero viendo. por ahí deben estar, al menos.
Freddy Carrero. Freddy, ¿me escucha? Freddy Carrero, ¿no? Sí, profe, sí, sí. Déjenoslo observar. Excelente, muy bien. Jorge Hernández. No, señor profe. Sebastián Mieles. Profe, no lo tengo. Ok, Fabián Amado. Excelente. Oiga, Fabián, yo lo admiro, porque cada vez que usted participa, yo escucho por ahí su ayudante y digo, ¿cómo hace para estar atendiendo ahí al niño? Porque sé que como que lo tienen de tutor ahí y atendiendo la clase. Entonces, eso es de admirar. Manuel Ricardo. No, no, señor profe. Camilo Suárez, toca confiar de que si me dice que lo tiene, como no hay cámaras, confiar en que lo que usted me va a decir es cierto. No, señor, dice aquí por chat. O sea que la estadística, la verdad es pobre a favor de los que deberían de tener impresas. Recuerden que yo les dije, ténganlo impreso. En unos días, yo creo que en estos días les voy a enviar segundo archivo de PDFs. Ahí va a aparecer el diagrama hierro-carbono. Necesito que lo impriman. Y máxime mecánicos, los metalúrgicos. ¿Por qué? Porque es prácticamente nuestro mapa genético. Diagrama hierro-carbono para aceros y fundiciones. Entonces, ya que no hicieron la impresión de las primeras, necesito que hagan la impresión de las que les voy a enviar para ese trabajo del eutectico y el eutectoide. ¿Qué vamos a hacer ahora? Los que no tienen impreso, pues le figuran en la pantalla del computador, y los que lo tienen impreso muy bien, porque van a tener una referencia mucho más precisa, ¿no? Vamos a trabajar la aleación 2. Ya pueden cerrar cámara, muchachos. Mil gracias. Vamos a trabajar la aleación 2. Bueno, a mí se me olvidó iniciar mi video, porque la otra es esta, ¿no? La camarita que tengo para el tablero. En esa aleación 2 vamos a trabajar con un porcentaje del 60% de plata en estaño. Entonces, el problema o el ejercicio dice, para que tomen nota, vamos a analizar en el equilibrio, tomen nota, ¿no? Vamos a analizar en el equilibrio una composición del 60% de plata en platino. Una composición del 60% de plata en platino. Tomando como base de cálculo 100 gramos, es decir, nos vamos a ir a lo facilista. Tomando como base de cálculo 100 gramos. Analizando las siguientes temperaturas. Analizando las siguientes temperaturas. Primera temperatura, 1500 grados Celsius. Primera temperatura, 1500 grados Celsius. Segunda temperatura, corte con la línea de líquidos, hallarla. Ojo, segunda temperatura, T2, corte con la línea de líquidos, hallarla. Hay que calcularla. Tercera temperatura, 1300 grados Celsius. ¿Mil qué, profe? 1300, 1300, 1300 grados Celsius. Cuarta temperatura, 1186. Quinta temperatura, 1150 y la da el ejercicio, ahí la está señalando. Quinta temperatura, 1150.
Sexta temperatura, corte con la línea de Solidus beta, corte con la línea de Solidus beta, hallarla. Séptima temperatura, séptima o sexta, ya se me perdió la cuenta. Muchachos, ¿quinta o sexta? Séptima, profe. Séptima. Ah, muy bien. Séptima temperatura, corte con la línea de Solidus alfa más beta, corte con la línea de Solidus alfa más beta, hallarla. Y octava temperatura, 600 grados Celsius. Y octava temperatura, 600 grados Celsius. Ok, Kevin, ya por ahí acabo de mirar su chat. Listo. Señor. ¿La 1 y la 7? ¿O desde la 1 a la 7? La 1 es 1400 grados Celsius. Y la 7 creo que es corte con la línea de Solidus alfa más beta. Corte con la línea de Solidus alfa más beta, hallarla. Listo, empiecen con las temperaturas 1, 2 y 3. La 2 hay que hallarla, la 1 ya se las di, la 3 ya se las di, y eso lo vamos a generar en el tablero, pero necesito que adelanten eso para que me den daticos, por favor. Profe, la temperatura ahora no era 1500. Regáleme un segundo y miro, porque como no copio aquí es de memoria, 1400, 1500. Sí, pues la verdad no recuerdo. ¿Les dije 1500? Sí, señor, profe, 1500. Listo. Fabián, 1500, no 1300, sino 1500. Ah, sí, señor, porque 1300 estaría por debajo de 1500, sí, señor. Ok, ya corregí todo eso, gracias. Y arranquemos, muchachos. Ya trabajaría yo en el tablero, ¿no? Ahorita les iré pidiendo datos, pero necesito que vayan adelantando análisis, ¿no? Estamos haciendo un análisis en el equilibrio mediante enfriamiento lento. Agreguémosle una pregunta extra. Identificar el tipo de aleación. Entonces, debajo de todo eso de las temperaturas, coloquen identificar el tipo de aleación. Y con eso pues ya queda con todas las de la ley.
Bueno, vamos corrigiendo. Si la base de cálculo es 100 gramos, ¿cuánto hay de soluto y cuánto hay de solvente para esa aleación que estamos analizando, que es la aleación 2? Aleación 2. Plata en platino. Bueno, empiecen a participar, ¿no? Si la base de cálculo es 100 gramos, para la aleación 2, ¿cuánto es la composición en esos 100 gramos, básicamente hablando, de plata y de platino? ¿Sí me están oyendo claro, muchachos? Bueno, y los demás. No, yo también lo escucho un poquito recortado, pero yo creo que es mi internet porque ha estado malo toda la mañana. Ok, de todas formas, pues vuelve y juega. Basados en los 100 gramos que nos dan de base de cálculo, valga la redundancia, en esa aleación 2, ¿cuánto hay de plata y cuánto hay de platino? Kevin Carrillo dice 60 de platino y 40 de plata. ¿Qué dicen los demás? Profe, yo diría que es al contrario. Listo, por aquí comentan que al revés, es decir, 60 de plata y 40 de platino. ¿Qué opinan los demás? Así se equivoquen. Equivóquense acá en un previo, en un quiz. Yo digo también que 60 de plata y 40 de platino. Pues 60 gramos son de plata, como acaban de decir, y 40 gramos son de platino. ¿Qué significa? Que siempre que estemos haciendo un análisis en una región de doble fase y sumemos las platas y los platinos, siempre nos debe dar 60 gramos de plata, 40 gramos de platino. La aleación que nos dieron es al 60% y siempre se lee respecto al soluto, que es el que está a la derecha. Nos dicen o nos piden que qué tipo de aleación es. Entonces, de una vez vamos aquí a identificarla. Fíjense que el peritéctico es al 42,4 y la aleación que estamos analizando es al 60, es decir, está mayor o encima del 42,4. Entonces, es una aleación de tipo hiper, por encima, peritéctica. Hiperperitéctica. Entonces ya identificamos el tipo de aleación. ¿El anterior qué tipo de aleación era? Pues sencillo, peritéctica, porque estábamos trabajando en el peritéctico. Temperatura 1, 1500 grados Celsius. A esa temperatura todo es fase líquida. Es decir, los 60 gramos de plata y los 40 gramos de platino, cuando lo llevamos hasta 1500 grados Celsius en un crisol, pues lo que tenemos es un caldo líquido. Y en ese caldo líquido, 60 gramos son de plata, si los pudiéramos separar, ¿no? Y 40 gramos son de platino. Y hasta ahí ya terminó temperatura 1.
Temperatura 2. Había que calcularla. Entonces, de los que tienen impreso o los que están trabajando digitalmente, que también es viable, prefiero impreso, ¿cuánto nos da la temperatura 2? $1.337 me dio a mí. 1.337 grados Celsius. Confirmen los demás. Los otros 11 que quieran, porque al menos digitalmente la tienen, ¿no? Entonces miremos la grafiquita, a ver si yo puedo aquí manipular. Sí. Estamos a 1500 acá en la primera. Esta es la primera. Temperatura 1. Temperatura 1. Seguimos disminuyendo la temperatura hasta el corte, que el corte nos daría más o menos por ahí. Corte con la línea de líquidos, ¿no? Y por acá es lo que estamos buscando. Y uno de ustedes me comenta que es más o menos, aquí no me deja que sea paralela. Está saliendo algo curva. Pero sería más o menos por ahí. Alguien me está comentando algo al chat. Miremos. Listo, ok, Kevin. Y me dicen que 1337. Más o menos ahí donde está esta línea. Voy a quitar las otras para no estar abarrotando esto de líneas. Quitamos esa. Quitamos esa. Quitamos esta. Pues la línea que queda ahí es la del corte con la línea de líquidos. 1337. ¿Los demás de acuerdo? Si es así, espero que el Profe, silencio... una pregunta. Señor. ¿Cuál es la línea de líquidos? Que no. La línea de No. líquidos es la superior, esta que estoy señalando. Todo esta baja acá, continúa acá. Toda ella es la línea de líquidos. ¿Por qué? Porque por encima de ella todo es líquido. ¿Listo? Espero que sea un sí. Listo. Acá es la temperatura 2. Y bueno, como no dijeron más, pues va a ser ese 1337 que nos comentó su compañero. Análisis a esa temperatura. ¿Todo es fase líquida? Con 60 gramos de plata y 40 gramos de platino, pero, ahí viene el pero, se da o empieza la formación de embriones de sólido y nos fijamos debajo qué sólido acompaña al líquido y nos damos cuenta que es alfa. Listo, pero no suma aún porque son embriones. Y ya terminamos la temperatura 2. Ahora temperatura 3. ¿De cuánto fue que dijimos que era la temperatura 3? Ay, aquí hay un error mío.
No, pero voy a corregir algo acá que no había percibido por estar más pendiente del tablero. Voy a borrar aquí algo. Listo. Esta es la aleación, ¿no? La temperatura 1 es más o menos por aquí, que es 1500. Temperatura 1, 1500. Temperatura 2. Ah, no, está correcta. Es aquí. Temperatura 2. No vayan a borrar nada. Temperatura 2. Ok. Ahora vamos a la temperatura 3. No, no hay error. Una percepción errónea mía. Ahora vamos a la temperatura 3, que habíamos dicho que 1300, si no me equivoco. Que es un punto medio entre 1200 y 1400. Ahí en el punto medio la trazan. Necesitaríamos corte con la línea del sólido alfa, que sería esta. Es decir, que se vea acá el corte y el corte con la línea del líquidos, que es acá. Esos valores los van a hallar para poder hacer regla de la palanca, donde ya tenemos el W este de acá, es nuestro W sub 0, ¿no? Ese ya lo conocemos. Necesitamos este de acá, que es el W de alfa. Y este de acá, que es el W líquido. Listo. Entonces van a averiguar esos dos daticos, si no es que ya los averiguaron, ¿no? A esta altura. Pues temperatura 3, 1300 grados Celsius. Aquí tenemos doble fase, entonces W sub 0, 60%, W de alfa, que es una de las fases por averiguar, W del líquido, que es la otra fase por averiguar, para poder calcular la fracción o el porcentaje de la solución sólida alfa y la fracción o el porcentaje de la fase líquida. Entonces, en eso me van a averiguar cuánto es el W alfa, cuánto es el W líquido y las dos fracciones. ¿Cuánto W alfa? ¿Quién tiene ya el dato por ahí? Se le escucha muy entrecortado a quien está hablando. Si quiere, pues por chat, por favor. Según lo que vemos acá, está por debajo del 10. ¿Cuánto? Para el alfa, ¿no? Y para el líquido está por encima del 60, pero por debajo de este 66,3, ¿no? ¿Cuánto? Profe, yo tengo 9 y 62. 9 y 62. Los demás, ¿qué opinan? Muy bien por ese dato. Los demás, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen?
Bueno, no dijeron nada, basémonos en esos datos. Entonces, alfa 9%, líquido 62%, y con esos datos, regla de la palanca. Entonces, por favor, ¿cuánto es la fracción, el porcentaje en peso de alfa? Y lo mismo para el líquido. En el líquido, 96,23 gramos multiplicado por 0.62, 59,66. Y para el caso del platino, 96,23 por 0.38, que sería el excedente al 100%, 36,57. De acá miramos sumatorias, plata con plata. Y platino con platino. Plata con plata sería 59,66 más 0,34. Y eso nos daría 60, confirmando el valor inicial. Es decir, no ha aparecido ni desaparecido plata. Y lo mismo con el platino, 36,57 más 3,43. Y eso nos da 40. Manteniéndose. Entonces, hasta ahí la cosa muy bien. Seguimos con la temperatura 4. Borramos por acá. Temperatura 4. Indicamos que es 1186 grados Celsius. Entonces bajamos acá la línea. Identificamos la 3 antes de que se me olvide. Este punto es la temperatura 3. Listo, vamos ahora a bajar hasta ahí, que la conocemos, es 1186. Identifiquémosla. Sería la temperatura 4. Todo esto es parte del soporte que ustedes entregan en cualquier evaluación que tenga que ver con diagramas de fase, ¿no? Y análisis en el equilibrio. Este T4186, acá tenemos un W sub 0 equivalente al 60, y necesitamos un W de alfa y un W del líquido. Entonces, en esas condiciones, miramos hacia la izquierda y el W de alfa es 10,5. Eso ya lo conocíamos porque ya lo habíamos trabajado en el peritéctico.
Entonces, W de alfa. Y por acá también tenemos el del líquido, que es este. W del líquido. 66.3. Entonces, 10.5 y 66.3 para hallar la fracción que hay de alfa y de líquido antes o en el momento que empieza a generarse la reacción peritéctica. Es decir, con esa temperatura y con estas composiciones se da la reacción peritéctica, que es transformarse en un nuevo sólido. Entonces, regla de la palanca, muchachos. Profe, alfa me da 11.29. 11.29 y ese alfa salió de hacer el cociente entre 66.3 y 60 sobre 66.3 menos 10.5, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, confirmado, 11. ¿Qué? 11.29. 29, que en términos básicos equivaldría a 11.29 gramos. Confirmen ahora la del líquido. De esos 11.29, una parte de plata, otra parte de platino. 88.71, profe. La de líquido. 88,61 o 71. 71, profe. 71%, que en términos básicos sería 88.71 gramos para hallar plata y platino. ¿Cuánta plata hay en alfa? Entonces, para hallar la plata en alfa es 11,29 multiplicado por W alfa, que es 10,5 sobre 100. Y eso nos da 1,19 gramos. Para el caso del platino sería nuevamente 11,29 por la diferencia entre 100 y 10,5, que eso sería 89,5 sobre 100. Entonces, 0.895. 10,10. Para el caso del platino, es decir, la solución sólida alfa, muy rica en platino, con trazas de plata. Para el líquido, 88,71 por el W del líquido, que es 66,3 sobre 100. Entonces, por punto 66,3, que nos da 58,81. 58,81 gramos. Y para el caso del platino sería 88,71, 29,90, con criterios de aproximación. Sumamos plata con plata, 58,81 más 1,19 y nos da 60. Confirmado entonces, porque no desaparece ni aparece. Y similar el manejo que le hacemos ahora al platino. Ahora el platino sería 10,10 más 29,90. Y nos da 40.
Es decir, no ha aparecido ni desaparecido el soluto y el solvente. Se mantiene. ¿Qué está ocurriendo acá? Reacción peritéctica. ¿Qué nos dice la reacción peritéctica? Que esa solución sólida alfa, ¿cierto? Al 1129 más el líquido al 8871 en términos del peritéctico. Ojo con eso. Entonces, en términos del peritéctico va a formar una nueva solución sólida llamada beta. Ahora, el detalle de tener en cuenta, y miremos la gráfica, que estamos en este punto, ¿no? Entonces, una parte del líquido va a fundir el sólido alfa para formar un nuevo sólido un nuevo sólido beta, pero no se va a convertir todo. Es decir, al fundir el líquido al sólido alfa, se va a generar un nuevo sólido, pero va a quedar algo de líquido, que es lo que va a aparecer ahorita que hagamos un análisis por debajo de él. Ese análisis pues tendrá que ver con el peritéctico. Como tal, hasta ahora estamos por encima, ¿cierto? Prácticamente que analizamos sería algo así como 1186 más delta de T, en pocas palabras. Y de ahí una parte del líquido y una parte del líquido y todo el sólido alfa se va a transformar en beta, pero va a quedar líquido permanente, que es lo que estamos viendo debajito, ¿no? Que se forma beta, pero también hay líquido. Y a medida que va disminuyendo la temperatura hasta la siguiente línea térmica, que sería la T5, pues se termina de solidificar el líquido remanente en beta. Pero acá, pues, por tiempo no vamos a alcanzar a hacer este análisis que nos falta relativo al peritéctico. Entonces vamos a dejarlo por ahí, muchachos. Y el día jueves terminaríamos este análisis, empezaríamos a trabajar lo relativo a el monotéctico, que es el que está por acá. Y luego hablaríamos de todas las reacciones invariantes, incluyendo la eutectoide y la peritectoide, para poder ingresar en lo más importante que considero el capítulo, que es el mapa del metalúrgico y del mecánico, que es el diagrama hierro-carbón. Es parte de... Señor. Qué pena, una pregunta. En la temperatura 5150 ya no sería X alfa, sino X beta, ¿verdad? 1150, déjenme ni vuelvo allá. 1150, que sería esta de acá. No, ahí ya es beta que se está solidificando a partir del líquido. Es decir, ahí tenemos es líquido y beta nomás. Y ahí nos dan los datos, ¿no? 48 de beta y 77 de líquido. Y el W sub 0 sigue siendo 60. ¿Listo? Listo, profe. Listo, vamos a dejar por ahí. Nos vemos el jueves. Ojo con, digamos, lo que quedamos para el lunes, que es el quiz. Es decir, empiecen a pulir detalles de las fallas que han tenido. Por ahí lo que vamos a tener en cuenta el día de la tutoría de esta semana es preguntas sobre el laboratorio. Entonces, por favor, Sebastián, recordar eso a los que no se conectaron. Que la tutoría de este jueves está dedicada al laboratorio de tratamientos térmicos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. ¿Ese laboratorio para qué fecha sería? Ese laboratorio es más o menos para después del segundo parcial. Eso estaríamos hablando, ¿qué? Finales de mayo, principios de junio, me imagino. Ah, listo, gracias, profe. Ok. Bueno, muchachos, bendiciones, cuídense mucho, que de esa forma cuidamos nuestros familiares. Hasta luego.